Neiva, mayo 17 del 2026, por Ulpiano Manrique Plata. Ciudadanos y ciudadanas, buenos días. El tema de hoy está relacionado con el médico que hizo del Huila su patria del alma, Pedro Pablo Tinjacá. Hay hombres que nacen en una tierra, pero terminan perteneciendo a otra por la fuerza invisible del afecto, del servicio y de la memoria. Tal es el caso del médico historiador Pedro Pablo Tinjacá Ruiz, un hombre de ciencia y de letras cuya vida ha tejido un puente entre la medicina, la historia y el compromiso con la región huilense. Oriundo de Zipaquirá, en el corazón de Cundinamarca, encontró en el departamento del Huila la tierra donde sembró su vocación profesional y donde floreció como uno de sus más rigurosos guardianes de la memoria histórica. Su historia podría contarse como esos relatos que parecen escritos por el destino. Llegó al Huila en el año de 1979, siendo un joven egresado de medicina de la Universidad Nacional de Colombia, con el propósito inicial de cumplir su internado rural, ese rito de paso que convierte la teoría académica en servicio humano. Lo que parecía una estancia transitoria se transformó en una decisión de vida. El Huila lo acogió y él decidió quedarse. Desde entonces, esa geografía de ceibas, cafetales y ríos lo adoptó como hijo propio. No tardó en convertirse en una figura reconocida dentro del sector salud. Su formación se amplió con estudios en epidemiología, gerencia, administración en salud y auditoría médica en instituciones como la Universidad del Valle, la Universidad Surcolombiana y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Su ejercicio profesional no se limitó al consultorio ni al hospital. Ocupó diversos cargos públicos y privados. Desempeñó también como epidemiólogo, docente universitario y servidor público en áreas tan sensibles como la gestión del riesgo y la salud pública. Pero quizás su rasgo más singular sea esa doble vocación que habita en él, la de médico que cura cuerpos y la del historiador que rescata memorias. Antes inclusive de vestir la bata blanca, Pedro Pablo Tinjacá había transitado los caminos de la docencia en ciencias sociales. Tal vez por eso comprendió desde temprano que los pueblos, al igual que las personas, necesitan conocer su pasado para entender sus heridas y construir su futuro. Esa sensibilidad lo llevó a internarse en los archivos, en las crónicas, en los documentos olvidados y en las voces antiguas del Huila. Con disciplina de científico y pasión de cronista, se dedicó a investigar episodios fundamentales de la historia regional, la formación económica huilense, la genealogía de sus familias, los procesos empresariales, la influencia cultural y política de instituciones que ayudaron a moldear la identidad del departamento. Sus investigaciones sobre la masonería en el departamento del Huila, el empresariado regional y personajes emblemáticos de la medicina y la vida pública son referentes obligados para quienes desean comprender la historia huilense con rigor documental. Ese trabajo silencioso y constante lo llevó a integrar la Academia Huilense de Historia, institución que hoy preside y desde donde ha promovido la investigación histórica como herramienta de identidad cultural. También hace parte de la Academia de Historia de Cundinamarca, manteniendo así un diálogo entre la tierra que lo vio nacer y aquella que lo adoptó. En tiempos donde la inmediatez
amenaza con borrar la memoria colectiva, Pedro Pablo Tinjacá representa la resistencia de la reflexión profunda. Ha demostrado que la historia no es un simple inventario de fechas muertas, sino un organismo vivo que respira en las calles, en las instituciones, en los nombres de quienes identificaron región. Su vínculo con el Hospital San Juan de Dios, símbolo histórico de la medicina colombiana, refuerza esa convergencia entre ciencia e historia que define su trayectoria. Como médico y estudioso del pasado, comprende que los hospitales no son únicamente edificios donde se combate la enfermedad, sino templos de memoria social, lugares donde una nación escribe silenciosamente su biografía humana. Hablar de Pedro Pablo Tinjacá es hablar de un hombre que entendió que sanar también consiste en preservar la memoria de los pueblos. Como diría la prosa de los grandes poetas latinoamericanos, hay hombres que pasan por la vida como una sombra ligera y hay otros que dejan huellas hondas como raíces bajo la tierra. Pedro Pablo Tinjacá pertenece a estos últimos, médico por vocación, historiador por convicción y huilense por elección, porque a veces la patria verdadera no es aquella donde se nace, sino aquella donde el corazón decide quedarse.